grado. Matemáticas. Sucesiones 1. Sean bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el maestro Eber David Gómez Lázaro y en esta ocasión les ayudaré a comprender el tema de esta sesión junto con el maestro Jorge Gómez Méndez. Gracias, maestro. Es un gusto que ustedes nos acompañen. En esta sesión, las actividades diseñadas están centradas en verificar la equivalencia de expresiones algebraicas a través de la construcción y el análisis de sucesiones numéricas. Les invitamos a que participen en las actividades que se proponen. Para ello se recomienda que lleven un registro de las ideas principales que identifiquen, así como de las preguntas, dudas y reflexiones que desarrollen. Comencemos. El tema a estudiar no es nuevo para ustedes, pues ya han trabajado con sucesiones de figuras geométricas y numéricas. Además, en su trayectoria escolar, aprendieron a encontrar otros términos de esas sucesiones mediante la regla que las genera. La describieron con sus propias palabras y posteriormente a través de una expresión algebraica. Por lo tanto, reconocen que existen diversas sucesiones de figuras y que éstas se pueden organizar numéricamente para analizar su comportamiento y así deducir el número de elementos de acuerdo con el número de posición. Comencemos. En la imagen se muestran tres arreglos formados por cuadrados. El punto de partida fundamental para comenzar el análisis de una sucesión de figuras es determinar que cada arreglo de la sucesión es un término de la misma y esos términos se pueden representar utilizando números. Es decir, el primer arreglo será el término 1 de la sucesión, a continuación el segundo será el término 2 y así sucesivamente. Una vez representada la sucesión de figuras usando números, se pueden hacer observaciones respecto a la manera en la que se construye el siguiente término. Incluso se pueden dibujar los siguientes términos. Además, los elementos gráficos de la sucesión se pueden analizar numéricamente, convirtiéndolos en una sucesión numérica. Ustedes, en su cuaderno, escriban con sus propias palabras qué entienden por sucesión numérica. Después, acompáñenme a leer la siguiente definición. Una sucesión es un conjunto de números ordenados a través de la regla que los origina. Los elementos que forman una sucesión numérica se llaman términos. Los términos constituyen una sucesión. Pueden calcularse a través de una regla o patrón que puede describirse por medio de una expresión algebraica o regla general. Los puntos suspensivos significan que la sucesión continúa, es decir, no tiene fin. Les invito a que nos acompañen a conocer cómo tres alumnos de secundaria explican lo que saben acerca de las sucesiones. Esto al trabajar con la sucesión de figuras con cuadrados que usamos de ejemplo. Algunos de ellos visualizaron cada término de la sucesión como un conjunto, al cual se agrega cierta cantidad de cuadrados de figura en figura. El alumno 1 identificó que la sucesión de figuras va aumentando de 2 en 2. Por eso, no fue suficiente para que pudiera definir el comportamiento de la sucesión con una expresión algebraica. Aunque cabe aclarar que identificar el comportamiento de la sucesión es un primer paso muy importante. La alumna 2, a partir de la visualización, consigue expresar las relaciones entre las figuras y es capaz de explicar y dar razón de los crecimientos y la relación de estos con la posición que ocupan los elementos de la secuencia. Ella relaciona la cantidad de los elementos presentes en cada arreglo con el número de término que le corresponde, lo que facilita la construcción de la expresión que genera la sucesión. La expresión general la plantea en función del número de término o de posición, al que habitualmente se le asigna la literal n. En este caso, la alumna indica que la expresión general de la sucesión es n por 2 más 1. El 1 siempre será constante y es capaz de explicarla. N es el número de término. Entonces, si el término es 1, el número de cuadrados va a ser 2 veces 1 más 1. Después, ella lleva su razonamiento al siguiente caso, es decir, en el lugar de n, coloca 2
y comprueba que obtiene el número de elementos del segundo término, 2 por 2 más 1, que son 5. Pero esta expresión algebraica funciona para cualquier término de la sucesión. Vamos a comprobarlo con el quinto término. Si n toma el valor de 5, entonces en lugar de n por 2 más 1, colocamos 5 por 2 más 1. El resultado es 11 y efectivamente el quinto término de la sucesión tiene 11 elementos. El alumno 3 descompuso la secuencia en filas y cada fila en subelementos que forman subfiguras, cuya cantidad depende de la posición que ocupa cada elemento dentro de la secuencia. Él escribe: los cuadrados de abajo son el número de la posición y arriba son el número de la posición más 1. Esto permitió al estudiante organizar de manera adecuada la relación existente entre los elementos de la figura y lo llevó a generalizar con una expresión algebraica. En este caso, el número de la posición se representa con n y por lo tanto, el número de elementos que contiene el término se puede encontrar con n más 1. El primer término n representa el número que se asigna a la posición del término y la suma n más 1 se refiere al número de la posición más 1. Así, se puede observar cómo es que los estudiantes pudieron conectar lo que vieron con lo que escribieron con los signos algebraicos. Pero esta última expresión es diferente a la que plantea la alumna 2. ¿Alguien está mal? Revisemos lo que plantea cada alumno y reflexionemos al respecto. La alumna 2 encuentra la expresión n por 2 más 1, mientras que el alumno 3 plantea n más 1. Si cambiamos la variable n por el número 10, ¿qué ocurre en cada caso? Al resolver, empleando la jerarquía de operaciones, ambas expresiones nos llevan al mismo resultado. Observen, 10 por 2 más 1 da como resultado 21, y con 10 más 10 más 1 se obtiene el mismo número, 21. Ambas son correctas. Esto muestra que las dos formas son equivalentes, es decir, son dos expresiones algebraicas diferentes que muestran la misma situación. Entonces, es posible tener respuestas diferentes para la misma situación. Cuando dos o más expresiones algebraicas generan la misma sucesión numérica, se dice que las expresiones algebraicas son equivalentes, es decir, tienen el mismo valor. Analicemos el siguiente ejemplo. 2 por b es igual a b más b. ¿Qué pasaría si cambiamos la letra b por el número 1? Tomen un momento para reflexionar y después veamos qué sucede. Al sustituir la letra b por el número 1, tenemos la siguiente igualdad. 2 por 1 es igual a 1 más 1. Si resolvemos las operaciones, obtenemos que 2 es igual a 2. ¿Qué piensan que significa eso? ¿Pasará lo mismo si en lugar del número 1 usamos el número 2, el 3, el 8 o cualquier otro número? Tomen un momento para reflexionar y pensar. Después, escriban una breve conclusión en su cuaderno. Supongamos que el valor de la letra b es 8 y sustituyamos los valores en la igualdad. Al hacerlo, tenemos la igualdad 2 por 8 es igual a 8 más 8. Resolvemos las operaciones y obtenemos que 16 es igual a 16. De lo anterior se puede deducir que lo mismo pasará si sustituimos la letra b por cualquier número. Cuando sucede esto, comprobamos que las expresiones algebraicas son equivalentes. Pero, ¿qué podemos hacer para encontrar una expresión equivalente a otra? Piénsenlo un momento. Trabajemos con la sucesión numérica que está parcialmente formada por los números 3, 6, 9, 12, 15. Sabemos que los puntos suspensivos indican que la sucesión no tiene fin, es decir, es infinita. Ahora hay que encontrar la manera de saber cuál es la regla que genera una sucesión. Ustedes, allá en casa, ¿conocen algún procedimiento para encontrar la regla general de una sucesión numérica? Describan su procedimiento en su cuaderno. Para encontrar la regla general de una sucesión, se identifica la diferencia entre un término y su consecutivo. Asimismo, se observa si la diferencia es constante entre los demás términos. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia entre los términos de la sucesión? Como pueden notar, la sucesión numérica aumenta de 3 en 3. Entonces, para escribir la regla general de esa sucesión, escribimos el número 3 porque ya sabemos que aumenta de 3 en 3. ¿Con qué elemento de la sucesión se puede relacionar este comportamiento?
Así es, se relaciona con el número del término, es decir, con el número de posición. Como ese número es variable, le asignamos una literal, generalmente la letra n. De tal manera que la regla que genera la sucesión numérica que tenemos es 3n. El 3 porque la sucesión va aumentando de 3 en 3 y la n para representar cualquier término de la sucesión. Un método para encontrar expresiones algebraicas equivalentes a otras consiste en descomponer una expresión algebraica en sus partes. Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo podemos descomponer 3n en partes? Para descomponer una expresión algebraica es muy importante saber leerla y entender su significado. Si sabemos eso, también podemos saber las partes de las que se compone cualquier expresión algebraica. ¿Cuál es el significado de 3n? Muy bien, 3n significa 3 veces el valor de n. Entonces, ¿de cuántas partes se forma 3n? Piensen un momento. ¿Ya saben cuáles son sus partes? ¡Excelente! La expresión algebraica 3n se forma de 3 partes y sus partes son 3 letras n. Ahora debemos pensar una forma diferente de unir esas partes. Allá en casa, ¿tienen alguna idea de cómo hacerlo? Como seguramente ya lo dedujeron, podemos unir esas letras a través de signos que indiquen una operación. En este caso puede ser por medio de una suma, ya que si sumamos n más n más n, tenemos 3n. Y con esto ya hemos descompuesto nuestra expresión algebraica. Pero también hemos encontrado una expresión algebraica equivalente a 3n. Allá en casa, los reto que encuentren otra expresión algebraica equivalente. ¿Ya la encontraron? ¡Muy bien! 2n más n es otra expresión algebraica equivalente a 3n y a n más n más n. Ahora encontremos por lo menos 2 expresiones algebraicas equivalentes a 6n más 4. Primero veamos cuáles son las partes que la forman. Si separamos todos los elementos, nos queda n más n más n más n más n más n más 4. Incluso ese 4 puede separarse en 1 más 1 más 1 más 1. Con los elementos separados, ¿pueden escribir por lo menos 2 expresiones equivalentes? Coméntenlas y compárenlas a distancia con sus compañeras y compañeros. Maestro Eber, yo pienso que 2 multiplicado por la suma de 3n más 2 y 2n más 2n más 2n más 4 son 2 expresiones equivalentes a 6n más 4. ¿Se parecen estas expresiones algebraicas a las que ustedes escribieron? ¿Cómo podemos comprobar que estas expresiones algebraicas son equivalentes? Vamos a comprobar que las expresiones algebraicas que encontró el maestro Jorge son equivalentes a 6n más 4. Después en casa, comprueben que las expresiones algebraicas que ustedes proponen también sean equivalentes. Una de las formas para comprobar la equivalencia de expresiones algebraicas consiste en resolver las operaciones algebraicas indicadas. Otra es construir la sucesión numérica que representan. En esta sesión, construiremos sucesiones numéricas para realizar nuestras comprobaciones. Primero, construyamos la sucesión numérica que genera 6n más 4. Lo haremos para los primeros 5 términos. Lo que debemos hacer es sustituir el valor de n por 1, pues n representa el valor del término que estamos buscando. En este caso, representa el primer término de la sucesión. Por lo tanto, tenemos que 6 por 1 es igual a 6 más 4, es igual a 10. Entonces, podemos decir que cuando n vale 1, el término es 10. Ahora, calculemos el segundo término. ¿Cuánto vale n? Muy bien, n vale 2 porque estamos buscando el segundo término de la sucesión. Hagamos los cálculos. Tenemos entonces que 6 por 2 es igual a 12, más 4 es igual a 16. Entonces, podemos decir que cuando n vale 2, el término es 16. Para el tercer término, ¿cuánto vale n? Excelente, n vale 3. Entonces, tenemos que 6 por 3 es igual a 18, más 4 es igual a 22. Podemos decir que cuando n vale 3, el término es 22. Para el cuarto término, n vale 4. Tenemos que 6 por 4 es igual a 24, más 4 es igual a 28. Podemos decir que cuando n vale 4, el término es 28.
Para el quinto término, n vale 5. Tenemos que 6 por 5 es igual a 30, más 4 es igual a 34. Entonces podemos decir que cuando n vale 5, el término es 34. Muy bien. Ya hemos terminado de calcular los primeros 5 términos de nuestra sucesión. Eso quiere decir que la sucesión que genera la regla 6n más 4 está formada por los términos 10, 16, 22, 28 y 34. Al final, agregamos puntos suspensivos, ya que la sucesión continúa y no tiene fin. Ahora ya sabemos cuáles son los primeros términos de la sucesión. Para comprobar que las expresiones algebraicas que escribimos son equivalentes a 6n más 4, sustituimos n en las expresiones que encontró el maestro Jorge, con los números del 1 al 5. Si nuestros resultados son idénticos, entonces la expresión algebraica es equivalente a 6n más 4. Comencemos. Analicemos la expresión. 2 por la suma de 3n más 2. Sabemos que para el primer término, n vale 1. Sustituimos y resolvemos las operaciones paso a paso. 2 va a multiplicar a la suma del producto de 3 por 1 más 2. Como 3 por 1 es igual a 3, obtenemos que 2 va a multiplicar a la suma de 3 más 2. La suma de 3 más 2 es igual a 5. Entonces, tenemos que 2 va a multiplicar a 5. Finalmente, 2 por 5 es igual a 10. Esto quiere decir que cuando n vale 1, el término es 10. Para el segundo término, n vale 2. Hacemos la sustitución y resolvemos las operaciones. 2 va a multiplicar a la suma del producto de 3 por 2 más 2. Como 3 por 2 es igual a 6, obtenemos que 2 va a multiplicar a la suma de 6 más 2. La suma de 6 más 2 es igual a 8. Entonces tenemos que 2 va a multiplicar a 8. Finalmente, 2 por 8 es igual a 16. Esto quiere decir que cuando n vale 2, el término es 16. Para el tercer término, n vale 3. Al sustituir 2, va a multiplicar a la suma del producto de 3 por 3 más 2. Como 3 por 3 es igual a 9, obtenemos que 2 va a multiplicar a la suma de 9 más 2. La suma de 9 más 2 es igual a 11, entonces tenemos que 2 va a multiplicar a 11. Finalmente, 2 por 11 es igual a 22. Esto quiere decir que cuando n vale 3, el término es 22. Para el cuarto término, n vale 4. En este caso, 2 va a multiplicar a la suma del producto de 3 por 4 más 2. Como 3 por 4 es igual a 12, tenemos que 2 va a multiplicar a la suma de 12 más 2. La suma de 12 más 2 es igual a 14, entonces tenemos que 2 va a multiplicar a 14. Finalmente, 2 por 14 es igual a 28. Esto quiere decir que cuando n vale 4, el término es 28. Para el quinto término, n vale 5. Ahora 2 va a multiplicar a la suma del producto de 3 por 5 más 2. Como 3 por 5 es igual a 15, obtenemos que 2 va a multiplicar a la suma de 15 más 2. La suma de 15 más 2 es igual a 17. Entonces, tenemos que 2 va a multiplicar a 17. Finalmente, 2 por 17 es igual a 34. Eso quiere decir que cuando n vale 5, el término es 34. Ya hemos terminado de calcular los primeros 5 términos de nuestra sucesión. La sucesión que genera la regla 2 por la suma del producto de 3n más 2. Está formada por los términos 10, 16, 22, 28 y 34. Como ya observaron, los términos de esta sucesión son idénticos a la sucesión anterior. Esto significa que ambas expresiones algebraicas son equivalentes. Ahora comprobaremos si 2n más 2n más 2n más 4 es equivalente a dos expresiones algebraicas anteriores. Ya conocemos el procedimiento para sustituir y resolver operaciones, así que esta vez nos apoyaremos en el cálculo mental para avanzar más rápido. ¿Preparados? Comencemos. Para n en el primer término tenemos 2 por 1 más 2 por 1 más 2 por 1 más 4 es igual a 2 más 2 más 2 más 4. Resolvemos la suma y el total es 10. Esto quiere decir que cuando n vale 1, el término es 10. Para n en el segundo término tenemos 2 por 2 más 2 por 2 más 2 por 2 más 4
es igual a 4 más 4 más 4 más 4. Resolvemos la suma y el total es 16. Esto indica que cuando n vale 2, el término es 16. Para el tercer término tenemos 2 por 3 más 2 por 3 más 2 por 3 más 4 es igual a 6 más 6 más 6 más 4. Resolvemos la suma y el total es 22. Entonces, cuando n vale 3, el término es 22. Para el cuarto término tenemos 2 por 4 más 2 por 4 más 2 por 4 más 4 es igual a 8. Más 8 más 8 más 4. Resolvemos la suma y el total es 28. Esto significa que cuando n vale 4, el término es 28. El quinto término tenemos 2 por 5 más 2 por 5 más 2 por 5 más 4 es igual a 10 más 10 más 10 más 4. Resolvemos la suma y el total es 34. Esto quiere decir que cuando n vale 5, el término es 34. Al calcular los primeros 5 términos de la sucesión que genera la regla 2n más 2n más 2n más 4, encontramos que está formada por los términos 10, 16, 22, 28 y 34. Los términos de esta sucesión son idénticos a los términos de las dos sucesiones anteriores. Entonces, las tres expresiones algebraicas son equivalentes. Ahora, comparemos las siguientes expresiones. Vamos a sustituir el valor de n para comprobar si son equivalentes o no. En la primera expresión, se sustituye n por 1. Se resuelve 1 más 1, que es 2. Finalmente se multiplica este resultado por el 3 que está fuera del paréntesis y obtenemos 6. En la segunda, 5 por 1 es 5, más 1 da como resultado 6. Y en la tercera, 3 por 1 son 3, que sumado con 3 es 6. Como pueden observar, si solo calculamos el primer término de la sucesión en las expresiones algebraicas, 3 por la suma de n más 1, 5n más 1 y 3n más 3, parece que las expresiones son equivalentes, ya que en los tres casos obtenemos el mismo resultado. Sin embargo, si hacemos el cálculo con el segundo término de cada sucesión, podemos identificar que las tres expresiones algebraicas no son equivalentes entre sí. Para el segundo término de la primera expresión algebraica, tenemos que 3 por la suma de 2 más 1 es igual a 3, por 3 y 3 por 3 es igual a 9. Ahora, calculemos el segundo término de la segunda expresión. Después de sustituir, tenemos que 5 por 2 más 1 es igual a 10 más 1 y 10 más 1 es igual a 11. Finalmente, calculemos el segundo término de la tercera expresión. Hacemos la sustitución y tenemos que 3 por 2 más 3 es igual a 6 más 3 y 6 más 3 es igual a 9. ¿Ya observaron que el valor del segundo término de la segunda expresión algebraica fue diferente? ¿Qué significa eso? Exactamente, solamente la primera y la tercera expresión algebraicas son equivalentes. Podemos concluir que no basta con calcular un solo término para comprobar si dos o más expresiones algebraicas que generan una sucesión son equivalentes. Con estos ejemplos aprendimos que se pueden identificar diferentes reglas que generan la misma sucesión numérica y a verificar su equivalencia con otras expresiones, aunque solo lo hicimos con la construcción de las secuencias numéricas que generan. Hemos llegado al final de la sesión. Consideren que este es un material de apoyo. Para complementar lo estudiado, pueden consultar otras fuentes, como su libro de texto de matemáticas de segundo grado. Gracias a quienes nos acompañaron. Están invitadas e invitados a que sigamos aprendiendo juntos en la próxima sesión de Aprende en Casa 3. Hasta pronto.